Doctor Juan Carlos Troya es ex catedrático de posgrado y pregrado de las universidades de los hemisferios y del Pacífico de las materias de Introducción al Derecho, Derecho Societario uno y 2, Derecho Laboral uno y 2, Derecho Procesal Laboral. Tiene una maestría de Derecho Empresarial y MBA, Propiedad Intelectual, Societario y Derecho para Gerentes. Posee un posgrado en Derecho de la Empresa por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Ex notario suplente de la Notaría Trigésima del Cantón Quito, es abogado de perfil litigante en libre ejercicio de la profesión por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Empieza su carrera profesional en el estudio jurídico Falconi Puig y Asociados en el área de propiedad intelectual. En 1999 se incorpora al estudio jurídico Quevedo y Ponce en el área judicial. Finalmente, en el año 2001, se constituye en socio fundador de Merino, Troya y Camacho. En el 2009, el estudio jurídico se transforma en Troya, Camacho y Asociados. Es experto en asesoría empresarial y de negocios, derecho laboral, derecho inmobiliario, societario, propiedad intelectual, contratos típicos y atípicos, seguros, derecho tributario y cobranza principalmente. El tema que abordará el doctor Juan Carlos Troya es empresas fantasmas y el reto que implica para la deontología jurídica. Estimado doctor Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a la doctora Cárdenas por su exposición que estuvo muy interesante. Felicitar a Latin Juris para tener la valentía de hacer un seminario con estos temas, dado el contexto del país. Y por supuesto, tener tantos participantes que estén interesados en el tema de la ética y de la deontología jurídica nos da muchísima esperanza. Antes de hacer la exposición, normalmente uno la reflexión la hace al final, pero creo que dado el tema que estamos tratando, me parece importante que la reflexión la hagamos al inicio. Mi intención en esta breve charla no es dar una cátedra sobre empresas fantasmas, porque con todos los colegas que están aquí, muchos de ustedes serán inclusive hasta más conocedores que yo sobre el tema. Un poco lo que yo quiero buscar es provocar una reflexión de nuestro papel como abogados o como funcionarios de la justicia frente a los retos éticos que plantean estas estructuras, ya sea cuando asesoramos a clientes que buscan estos vehículos jurídicos o cuando desde la función judicial o desde los entes de control hay que juzgar o controlar las consecuencias de quienes utilizaron estas estructuras jurídicas como terminan siendo las empresas fantasmas. Em, Quizás algunos de ustedes coincidirán conmigo que lo maravilloso del derecho y de nuestra profesión, sobre todo en el ámbito privado, que es donde yo asesoro, es que el derecho nos da un sinnúmero de herramientas para satisfacer una infinidad de necesidades jurídicas, y esto es la razón por la que muchas veces el deseo o el requerimiento de los clientes tiene altas probabilidades de encontrar en la mayoría de los casos una estrategia jurídica o una solución aplicable. Normalmente, los abogados podemos encontrar soluciones jurídicas a la mayor cantidad de situaciones. Y es aquí donde está el riesgo de traicionar nuestra ética jurídica. Muchas veces por satisfacer las necesidades del cliente, si es que no tenemos una sólida deontología jurídica en nuestro obrar, podemos convertirnos en facilitadores de actos que a veces no reniegan con la ley, pero que sí lo hacen con la ética, ¿no? Eh, Vamos a ver más adelante en la exposición que en el Ecuador, básicamente cuando hablamos de empresas fantasmas, se ha tratado un poco de atacar sobre todo la evasión impositiva. El SRI hace un trabajo importante en ello, probablemente a través de la UAFE y el tema del lavado de activos. Pero dado el contexto en el que vivimos en el Ecuador, hay que pensar en las empresas fantasmas no solamente como un vehículo para este tipo de delitos, sino probablemente ponernos a pensar que estas estructuras podrían facilitar el financiamiento de organismos terroristas, de delincuencia organizada, de corrupción en general y lastimosamente, como hemos venido escuchando,
de funcionarios públicos que a través de estas estructuras cobran las coimas, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay que ponernos a pensar y el otro día yo hacía un análisis de, digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Un cliente extranjero que nos hace ciertas consultas, ¿no? ¿Podemos constituir una compañía de forma ágil y fácil en el Ecuador? Sin duda, lo podemos hacer. ¿Sus accionistas pueden ser extranjeros? Sí, claro que sí. ¿Los representantes legales de una compañía en el Ecuador pueden ser extranjeros? Pueden serlo, por supuesto. Solamente necesitamos una visa de residente para obtener el RUC o para actualizar el RUC. La Superintendencia de Compañías en el trámite de constitución no nos solicita una visa de residente, es el SRI el que después nos lo solicita. Em, te pregunta el cliente en el extranjero, si no tengo un domicilio fiscal o físico en el Ecuador, ¿alguien me lo puede proveer? Y sin duda hay un sinnúmero de estudios jurídicos, y no solo estudios jurídicos, sino de otras industrias como inmobiliarias, por ejemplo, que ponen a disposición, ¿no? Una estructura física para que esto ocurra. El representante legal puede firmar y suscribir actos y contratos estando en el extranjero. Claro, ahora con la firma electrónica es totalmente posible, tiene plena validez. Se puede manejar las finanzas de la compañía desde el exterior. Y claro, ahora todos nuestros bancos en el Ecuador tienen home banking, ¿no? Entonces se hace muy sencillo. Entonces, si podemos darnos cuenta, las normas y las prácticas societarias ecuatorianas son modernas, permisivas y flexibles, incluso muchos más que en otros países. Hace poco estuve con un colega, un corresponsal de Perú, y me decía, no, acá en el Perú para nosotros es imposible. Constituir la compañía es un acto presencial, el representante legal tiene que ser peruano residente, se tiene que firmar todo en físico, y no, no tenemos firma electrónica. Entonces, el Ecuador se ha convertido en un país donde efectivamente constituir una sociedad es muy flexible y muy sencillo. Y es aquí, ¿no es cierto? Ahora que vemos que como abogados podemos satisfacer y resolver necesidades de los clientes, eh, es donde los abogados tenemos que preguntarnos para qué va a ser usada esa sociedad. ¿El objeto o la causa son ilícitas o antiéticas? Si es así, y la respuesta es lo son, deberíamos tener la firmeza y la valentía de negarnos a colaborar y asesorar, a pesar de que muchos de nosotros necesitamos los recursos económicos que una asesoría legal de esta naturaleza implica. Y es más, yo creo que estamos obligados a denunciar de ser el caso. Esta era la reflexión que yo no quería dejarla para el final, sino tratar de agarrarles a todos un poco más frescos y hacer este razonamiento. Es muy sencillo en el Ecuador poder asesorar y ayudar. Y viene aquí nuestro deber como abogados y como funcionarios judiciales a tomarnos en serio el tema de la ética y de la deontología jurídica. Si me permiten, voy a hacer a presentar unas pequeñas exposiciones, unas diapositivas. ¿Puedo compartir, Damián? Sí, adelante, doctor. Muchas gracias. Quiero poner la presentación, pero me sale la etiqueta del Zoom. Abajo, doctor, en la parte donde le puede ampliar, hay justo como una pantalla. Sí, no, lo que pasa es que como me sale abajo, no, no le puedo agarrar el Ah, ok. clic de la presentación porque está no sé cómo ocultar la etiqueta del Zoom. No. ¿Se ve la presentación ahí o no? No, se ven solo las diapositivas, ¿no? Sí, se ven las diapositivas. Doctor, ¿me puede enviar tal vez por WhatsApp? Yo la comparto.
Voy a poner desde aquí, ya está. Ah, ya, ahí está. Sí. Hay que encontrar en otro lado ya. Ok, muy bien. Bueno, efectivamente, como Damián lo expuso, le cambié el título, ¿no? Empresas fantasmas y el resto que esto implica para la deontología jurídica. Es importante quizás, como yo les decía, mi intención no es hablar o dar una cátedra sobre las empresas fantasmas, pero sí tal vez debamos comprender cuál es un poco su definición, ¿no es cierto? Y su naturaleza. ¿Qué es considerado como empresas fantasmas? Son aquellas entidades jurídicas que existen solo en papel, que no tienen operaciones comerciales reales. Y suelen crearse estas entidades normalmente con fines ilícitos, ¿sí? Para ocultar actividades ilegales, para evadir impuestos, para lavar activos, para financiar perdón, delitos o ocultar activos. Y como les decía, en el Ecuador hay un trabajo importante del Servicio de Rentas Internas con el tema de evitar la evasión de impuestos con las empresas fantasmas. Algo lo hace la UAF en el tema del lavado de activos, pero para el resto de cuestiones, lastimosamente, no tenemos una normativa y creo que es importante trabajar en ello, ¿sí? Estas empresas normalmente se constituyen legalmente, ¿no? Tienen un domicilio, tienen accionistas, tienen representantes legales, inclusive tienen un domicilio, pero cuando tú un poquito vas investigando, te das cuenta que no tiene un negocio legítimo, ¿no? No tiene una actividad real comercial, ¿sí? Eh, y se plantean, por supuesto, estas empresas, eh, la creación de estas empresas plantea un serio desafío tanto para los sistemas legales como para los sistemas económicos. Perdón, se salió. Estas empresas normalmente no tienen una presencia física o comercial verificable, ¿no? Normalmente es una empresa constituida que se halla en una carpeta, en la oficina de algún contador o de algún abogado, ¿no es cierto? Y que funciona a través de simplemente el papel. Muchas veces operan a través de redes internacionales, ¿no? Y aquí es un poco el ejemplo que yo les ponía hace un momento, es decir, se crean estructuras que van tapando una capa tras otra, donde se organizan offshores, onshores, de tal forma que a uno es muy difícil llegar a determinar cuáles son los verdaderos beneficiarios o los beneficiarios finales de estas entidades. El SRI considera a las empresas fantasmas y aquí el Servicio de Rentas Internas empiezan a confundir un poco los términos jurídicos, pero para el Servicio de Rentas Internas no solamente es una empresa fantasmas cuando se ha constituido de forma ficticia, sino también cuando se han emitido facturas por transacciones inexistentes. Es decir, cuando hay una empresa, lo que normal muchas veces ocurre en nuestro país, que una empresa compra facturas de transacciones que realmente no se llevaron a cabo. Esto es para el servicio para el servicio de rentas internas de estas empresas que a veces podrían estar operando normalmente, pero que las transacciones son ficticias, denominarlas empresas fantasmas. ¿Sí? Eh, Para dar un poco de estadística, quizás, y traer un poco de datos a la charla, desde el año 2016, el Servicio de Rentas Internas elaboró un catastro de empresas consideradas fantasmas. Es decir, que desde el 2016 tenemos este catastro en el Ecuador. Según el diario Primicias, entre agosto del 2016 y mayo del 22 se incluyó en este catastro a 1.038 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas. Porque ya les digo, ¿no? El Servicio de Rentas Internas agranda el término empresas fantasmas no solo a las compañías, sino también a personas naturales que hacen estas transacciones que son irreales. Y determinó el Servicio de Rentas Internas que se emitieron facturas por transacciones inexistentes por 3.355
millones de dólares. Hay varios expertos tributarios que dicen que hasta el 2018 venía muy bien este catastro, pero a partir de esa fecha como que el número mermado, y no es porque estas empresas se dejen de hacer o estas transacciones inexistentes se dejen de hacer, sino que parece que el control desde el 2018 en adelante ha sido un poco más permeable, ha sido menos rígido. Eh, Así también, por ejemplo, podemos ver que el diario El Universo, en alguno de sus artículos, expuso que la Comisión Nacional Anticorrupción denunció, ¿no es cierto?, entre el 2012 y el 2016, que es donde más proliferó las investigaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción, que había 39 casos de instituciones públicas que contrataron con 22 empresas fantasmas. Uno se pone a pensar que existiendo el CERCOP y todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es algo que no tendría que suceder y lastimosamente sucede, es decir, no solamente los privados, sino empresas públicas que contratan con empresas fantasmas, ¿no es cierto? Que se emiten facturas muy probablemente con sobreprecios de transacciones que efectivamente no ocurrieron, ¿no? Y lastimosamente, como ahora tenemos conocimiento público, muchas de estas situaciones inclusive ni siquiera fueron observadas por la Contraloría. Según la página web del SRI, con la finalidad de combatir el fraude fiscal, entre el 2016 y el 2023 se han presentado 4.849 denuncias respecto de estas empresas fantasmas o de estas transacciones inexistentes. Y bueno, ahí les dejo este cuadrito está en la página web del Servicio de Rentas Internas porque ellos se afanan de exponer que están tratando y trabajando en contra de esto. Y bueno, como pueden ver, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, han habido 3.543 millones de dólares en facturas de transacciones inexistentes. Y ellos han logrado determinar que han habido 1.075 empresas fantasmas. Y se ha logrado, porque claro, ¿qué es lo que hace el Servicio de Rentas Internas? Antes de iniciar una acción penal, lo primero que hace es una determinación tributaria y le dice, miren, a mí no me cuadra esta factura que usted me da, es una empresa que no, yo no la tengo ubicada, justifíqueme esta transacción, si no tiene cómo justificarme, te da la posibilidad de hacer una sustitutiva, de corregir, ¿no es cierto? Y si tú haces la sustitutiva, esto te va a traer el tener que pagar impuesto a la renta, pagas el impuesto a la renta y el servicio de rentas internas como que se queda tranquilo y no pasa a una denuncia penal cuando ya efectivamente el delito o el ilícito se ha cometido, ¿no? Eh, entonces, fíjense ustedes que entendiendo un poco qué son las empresas fantasmas y cómo operan, y un poco la estadística que nos dice que efectivamente nuestro país está sufriendo mucho de esto, viene nuestra posición como abogados o como funcionarios judiciales o como profesionales en los entes de control, donde tenemos que sopesar y poner a pensar dónde está nuestra ética jurídica y nuestra deontología jurídica frente a esta problemática. Yo me imagino que durante todo este seminario los distintos personas que han disertado habrán hecho esta explicación, pero bueno, para aquellos el público normalmente se renueva. La diferencia entre ética jurídica y deontología jurídica está básicamente que lo ético es lo que está en la conciencia, ¿no es cierto? Lo que mi pensamiento me dice que está bien y que está mal. Y la deontología ya viene a ser este modelo de actuación, es decir, qué herramientas utilizo yo, cómo actúo frente a esta ética que me dice mi conciencia que debo actuar, cómo eso yo lo pongo en mi profesión, ¿no es cierto? Esa sería nuestra deontología jurídica. Y entonces podemos decir que la deontología jurídica es el conjunto de deberes y de normas que rigen nuestra conducta profesional, ¿sí? Y a mí me gustó mucho lo que habló la doctora Cárdenas en su exposición de la Corte Constitucional antes, porque hacía referencia a estos principios, ¿no? Que yo los he traído a colación, ¿no es cierto? La integridad, la honestidad y la lealtad son los tres pilares donde se sostiene la confianza pública en un sistema legal. Tanto en los abogados que asesoramos, en la función judicial, en los entes de control. Es decir, es imposible
demostrar, ¿no es cierto?, confianza en nuestro ámbito jurídico sin integridad, honestidad y lealtad. Entonces, como abogados, tenemos la responsabilidad y el deber de prevenir y de detectar esos actos de corrupción, ¿no? Eh, es importante tener conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando asesoramos, ¿sí? Yo creo que es importante que como abogados y como funcionarios judiciales o como funcionarios de las entidades públicas, entendamos que somos realmente guardianes de la legalidad y de la ética. A veces suenan cuestiones como si fuera algo romántico. Pero yo creo que somos como los primeros combatientes, los primeros que estamos en la línea del frente, que debemos guardar no solo la legalidad, ¿no es cierto?, y someternos a las normas, sino también a nuestra ética, ¿sí? Porque la falta de ética, como nos está pasando en el país, ¿no? Es decir, los comentarios del día a día actualmente es el sistema judicial está podrido, los abogados son todos corruptos. Fíjense ustedes como por unos pocos, porque la verdad es que son la minoría, han manchado lo que realmente es lo maravilloso del derecho, de la jurisprudencia, de lo que significamos nosotros, ¿no? Entonces, la falta de ética erosiona la confianza en nuestras instituciones, erosiona la profesión misma. Entonces, no es que cuando un abogado es corrupto o un funcionario judicial es corrupto, a mí no me afecta porque yo no lo soy. Me afecta y tengo que salir a combatirlo porque sin duda está erosionando esa confianza que necesitamos, que clientes, que el público en general, que la sociedad, es decir, nuestro país necesita confiar en su sistema judicial para poder salir adelante. Como decía la doctora Cárdenas, la democracia y la república se sostienen en eso, ¿no? Entonces, las empresas fantasmas nos plantean estos dilemas éticos al abogado, ¿no? Quiero dar un gran resultado a mi cliente, quiero demostrarle que le doy las soluciones jurídicas que él necesita. Pero por el otro lado, es ético, ¿no es cierto? Lo que a mi cliente le estoy ofreciendo o lo que mi cliente está pretendiendo es ético, ¿sí? Y por eso creo que es importante tener esa firmeza y esa valentía para el momento de asesorar, darnos cuenta que podríamos estar siendo utilizados y que tenemos que no participar en esto y va más allá, ¿no es cierto? El denunciarlo en caso de que consideremos que es necesario, ¿sí? Eh, por eso es que yo creo que los abogados tenemos que tener un rol proactivo en la prevención de la corrupción, promoviendo buenas prácticas y la diligencia debida. Es decir, no podemos quedarnos en, sé que otro abogado es corrupto, sé que hay un funcionario judicial, sé que vino un cliente que me preguntó algo turbio. Creo que tenemos que tener un rol protagónico en esto, ¿sí? Yo quiero agradecerle a Latin Jury y a todos sus sponsors en este seminario porque lo que yo digo aquí es que la formación de nosotros como abogados, ¿no es cierto? Una formación continua en ética y en deontología jurídica es esencial para enfrentar estos desafíos. Normalmente los abogados nos pasamos actualizando en todas las cuestiones, tanto teoría como normas procesales, pero no sé si nos ponemos a pensar cómo el mundo va cambiando y cómo nuestra ética y nuestra deontología también va modificando con eso, porque los retos cada vez son más, ¿no es cierto? Entonces, como abogados podemos luchar contra la corrupción, asesorando a nuestros clientes sobre la importancia de la transparencia, del cumplimiento normativo. Y que al impartir justicia no solamente se lo tiene que hacer con legalidad, con lo que dicen nuestras normas, sino realmente con la verdadera justicia, ¿no? Y la justicia viene ligado a la ética. No puede haber justicia sin ética y ética sin justicia, ¿no? Por ahí quizás he traído algunas ideas, no es la panacea ni son las únicas, pero ciertas ideas de estrategias de cómo podemos prevenir desde nuestro ámbito, ¿no? Primero, desde el ámbito privado, como asesor empresarial, yo creo que es importante, y esto no solamente es para ofrecerle al cliente, yo creo que esto también hay que pensarlo para la institución pública, para la función judicial, y por qué no para nuestros despachos, nuestros estudios jurídicos desde donde asesoramos, ¿no es cierto? Hacer prácticas de debida diligencia,
¿no es cierto? Y de cumplimiento normativo. Perdón que haya puesto las palabras en inglés del due diligence y el compliance, pero bueno, está muy de moda y creo que la gente lo entiende y lo comprende, ¿no? Es decir, si yo voy a tomar un cliente nuevo, darme el tiempo de hacer un escáner, de investigar quiénes son, de dónde provienen, cuál es su modelo de negocio, ver ciertos antecedentes, ¿no es cierto? Y una vez que tomo el cliente, ayudarle con su compliance, cómo puedo prevenir a través del derecho preventivo, cómo puedo evitar que caiga en riesgos legales, ¿no es cierto? Y irle acompañando y explicándole que es mucho más sencillo el cumplimiento normativo que el lado chueco de las cuestiones, ¿no? Hablarle sobre buen gobierno corporativo, de procesos de transparencia, fortaleciendo las áreas de auditoría y de control interno. Esto permite detectar fraudes, desarrollando una estrategia integral, ¿no es cierto?, para prevenir, combatir el fraude, identificar a terceros de alto riesgo. A veces el tercero, este alto riesgo, lo tenemos dentro de la empresa. A veces es el contador el que me dice, ¿y por qué no compramos esas facturas para bajar los impuestos? O es un empleado que lo tengo, o quizás es un socio o un proveedor. Entonces es importante distinguir e identificar dónde está esa manzana podrida que nos puede podrir el resto del cesto de manzanas, ¿no? Yo creo que es importantísimo trabajar en un código de ética. A veces nosotros decimos que casa adentro no cumplimos lo que normalmente nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen, y muchas veces nos sentamos a trabajar y ayudarle al cliente a desarrollar un maravilloso código de ética. Y la pregunta es, ¿tú en tu estudio jurídico tienes un código de ética? Eh, Sería muy importante en trabajar en eso, ¿no? Ofrecer y explicar y ayudar al cliente a tenerlo, pero no quedarnos ahí, sino también tenerlo para nosotros, ¿no? Eh, hacer, ayudar y colaborar en el canal de denuncias que permita a los empleados o a las personas involucradas poder reportar comportamientos inapropiados o sospechosos. Venimos de una cultura donde normalmente sancionamos al chismoso, ¿no? Queda feo ser chismoso. Pero cuando estamos frente a la corrupción, cuando estamos en este tema de empresas fantasmas o transacciones inexistentes, no podemos sancionar al chismoso, al contrario, hay que premiarle. Es decir, necesitamos efectivamente poder saber con transparencia lo que está sucediendo para tomar los recaudos y las soluciones necesarias. Perdón, se me pasó la siguiente. Poder crear premios, ¿no es cierto?, al comportamiento ético, eh, reforzar la cultura de la transparencia, limitar correctamente el acceso a información confidencial con buenos convenios de confidencialidad, de protección de datos personales, de no competencia desleal, ¿sí? No tentar, ¿no es cierto?, a los miembros de la entidad con tener a mano, ¿no es cierto?, los activos de la empresa. En fin, hay un montón de alternativas. En una charla tan corta es imposible hablar de todas, pero bueno, dejo en Latin Juris mis datos si alguno de ustedes necesita que charlemos y conversemos y ayudemos a preparar estrategias para prevenir y controlar, pues estoy a su entera disposición. Les he traído un poco un marco legal como para identificar qué es lo que el Ecuador está haciendo frente a este reto. Y nos vamos a encontrar que en el reglamento a la ley de régimen tributario interno, en sus artículos 24, 25, 25.1 y 25.2, define cuáles son las empresas fantasmas y cuáles son transacciones inexistentes. ¿Sí? Perdón, me está fallando el mouse. Eh, Pero claro, como ustedes pueden ver, bueno, después hay esta resolución, la 356, que determina que si la utilización de empresas consideradas como fantasmas son consideradas, o transacciones inexistentes, son consideradas como prácticas de planificación fiscal agresiva. Esto es lo que le permite al Servicio de Internas después presentar una denuncia penal. ¿Sí? Bueno, esta resolución 115 reformó la resolución anterior. Eh, y bueno, el SRI establece en estas resoluciones que ellos pueden publicar
los nombres de contribuyentes, ¿no es cierto?, que no justifiquen la realidad de transacciones consideradas como inexistente o que no corrijan sus declaraciones y a ellos los determina como empresas fantasmas. Y establece todo un procedimiento de identificación y de notificación a estos sujetos. Pero fíjense ustedes, yo les traje este marco legal. Hay un trabajo interesante del SRI respecto a esta problemática de las empresas fantasmas, pero es porque lo que nos interesa es que no hay evasión impositiva. Es decir, el resto de delitos que se pueden cometer a través de una entidad fantasma o de una empresa fantasma no están siendo totalmente abordadas. El abordaje en nuestro país ha sido evitando la defraudación fiscal. El Código Orgánico Integral Penal, cuando trajo estos artículos sobre la defraudación tributaria, en su artículo 298, determinó, ¿no es cierto?, en su numeral 12, 13 y 14, lo que estaría, dónde estarían las empresas fantasmas. Pero nuevamente, fíjense ustedes que estamos en el ámbito tributario, de la defraudación tributaria, ¿no es cierto? El 12 dice el que emita, acepte o presente comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes. Y el 13 es el que emite comprobantes de venta por operaciones inexistentes y el 14 el que presenta, ¿no es cierto?, facturas de transacciones inexistentes, ¿no? Por supuesto que la defraudación tributaria es un delito penal, que está bien que esto sea penado, pero nuevamente le repito, las empresas fantasmas no solamente son utilizadas para la defraudación fiscal, no solamente son utilizadas para el lavado de activos, son utilizadas para el ocultamiento patrimonial, son utilizadas para ver cómo efectivamente no cumplo con la ley e inclusive para financiar terrorismo, narcotráfico y otro tipo de delitos, ¿no? El Código Orgánico Monetario y Financiero cuando habla del tema de lavados de activo, algo establece respecto a las empresas fantasmas y cómo toda empresa debe reportar actuaciones o actos sospechosos, sobre todo en el ámbito financiero, pero también está en el ámbito del banco, ¿no es cierto? Los bancos reportan estas actividades. Eh, y bueno, está la Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, que hace un poco referencia a esto, pero si ustedes se dan cuenta, no hay un dormas donde, ok, nosotros los abogados tenemos un sigilo profesional y estamos obligados a guardar ese sigilo profesional. Eh, y esto es lo que muchas veces nosotros como abogados nos amparamos en no comunicar lo que un cliente a nosotros nos pidió o de lo que sabemos de un cliente. Y entonces aquí viene nuevamente y como última reflexión, cómo nos paramos como abogados, como funcionarios judiciales o como funcionarios públicos en las entidades de control, ¿no? ¿Dónde está nuestra ética? ¿Cómo manejamos nuestra deontología jurídica? ¿Cómo nos paramos frente a esta situación? Y creo que es un reto para todos nosotros. Y nuevamente no quiero dejar de terminar esto diciendo que agradezco infinitamente que hayamos tenido esta oportunidad de conversar y de charlar sobre estos asuntos y darnos tiempo, una semana, de reflexionar sobre la ética y la deontología jurídica. eh, que miren ustedes que no es que nos pasa factura, la corrupción inclusive mata, ¿no? No solamente trae problemas legales, económicos, no solamente que debilita y daña nuestras instituciones jurídicas y judiciales, sino que realmente es un germen que daña nuestra república y nuestra democracia. Así que bueno, quiero nuevamente agradecer el espacio para conversar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Damián, y gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, igualmente, estimado doctor Juan Carlos. Tenemos por aquí una pregunta del abogado Jorge Estrella. Nos dice, ¿cuáles son los principales controles que la super de compañías tiene para mitigar la aparición de compañías fantasmas?
Bueno, a ver, la superintendencia, bueno, yo les hablo desde mi lado que estoy en el ejercicio profesional. Sería muy bueno traer a un funcionario de la superintendencia para que nos conversen y nos expliquen, porque yo me imagino que algún trabajo importante lo deben hacer. Desde el ejercicio profesional y desde la asesoría empresarial, la superintendencia tiene un control anterior y posterior en ciertos actos societarios, ¿sí? Muchas veces ese control posterior no se lleva a cabo de una forma consciente, es decir, hace mucho tiempo atrás, cuando tú hacías la constitución de una compañía, o más aún, cuando hacías el aumento de capital, ¿no es cierto? Como había un control previo, tú presentabas los documentos en la superintendencia, te asignaban un inspector del área financiera y contable, y el inspector venía a la empresa, a la compañía, ¿no es cierto? Se sentaba con el contador, pedía los libros sociales, pedía los libros contables, y juntos, ¿no es cierto?, abogados, contadores y la superintendencia inspeccionando, in situ se hacía la inspección. Por supuesto, esto era un tema bastante burocrático y un trámite de aumento de capital, por eso demoraba muchísimo. Y claro, cambió la ley, se modificó la ley hace muchos años y se pasó al control posterior. Entonces ahora yo hago un aumento de capital, inscribo en el registro mercantil y queda a disposición de la superintendencia hacer el control posterior. Pero muchas veces no lo hacen. Entonces, y si lo hacen, es un requerimiento de información, ¿no es cierto? De preséntenme los libros sociales, preséntenme los libros contables, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo tener una compañía fantasma llevadas legal, societaria, tributaria y contablemente a la perfección. Entonces, yo puedo llevar a la superintendencia los libros sociales y los libros contables que estén a la perfección. Y yo no sé si la superintendencia va a tener la posibilidad de hacer un control sobre eso, ¿no? Eh, por eso es que yo no sé qué opinará la superintendencia, pero por supuesto para la superintendencia tendrá que ser el tema de evasión impositiva, está en manos del SRI, el tema de lavados de activos en la UAFE, el tema financiero en la superintendencia de bancos, pero no sé quién hizo la pregunta, es una excelente pregunta porque yo creo que sí es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto, la superintendencia de compañías no exige a las compañías tener un manual de conducta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así como el Ministerio del Trabajo nos exige un reglamento interno de trabajo a todas las empresas, podría la superintendencia exigir un manual de conducta donde esté claramente estipulados el modelo del negocio y cómo los funcionarios de esa empresa deben actuar frente a tal o cual hecho, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad es que yo creo que la superintendencia de compañías debe o intenta o debe intentar realizar actos, pero no sé si son suficientes. De acuerdo. Muy bien, estimado doctor. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros es un gusto, además que podamos también tener esta vertiente en el ejercicio de la abogacía que es tan importante y parecería que aparentemente pues no tiene ningún vínculo con cuestiones, digamos, con aspectos que finalmente terminan también relacionados con la corrupción. Ayer o estos días estamos viendo cómo sentenciaron al ex Contralor General del Estado por sus vínculos que tenía con Odebrecht. Vemos cómo esta empresa Odebrecht pues terminó siendo la gran corruptora a lo largo de todo el continente. Entonces, la dimensión corporativa es muy importante también que se pueda tratar y por supuesto usted, doctor, lo ha hecho de una forma magistral. Muchísimas gracias, doctor. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Damián, gracias con todo. Efectivamente, lo que tú dices, es decir, todo acto de corrupción normalmente está detrás de una pared societaria. Ese velo societario se puede levantar, pero yo creo que viene aquí nuestra obligación como abogados, ¿no es cierto? Para que una estructura jurídica de esta naturaleza se haya creado, un abogado estuvo ayudando para que eso se colabore. Si cada vez nos comprometemos más nosotros, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, a combatir la corrupción y los actos ilícitos, esto tendría que ir cambiando. Entonces creo que empieza por uno. Y quiero terminar nuevamente agradeciendo que hayan estos espacios de conversación, de debate, de pensamiento, que nos permitan repensar estas cosas, porque
la verdad, nuevamente digo, yo felicito la modernidad societaria que tenemos en el Ecuador, porque la verdad es que es muy buena. Constituir una compañía en el Ecuador es flexible, rápida, es sencillo, pero esto también nos trae un reto. Y creo que el reto está en nuestras manos. Entonces, agradezco nuevamente el espacio y felicito a todos los que se hayan interesado por este seminario, porque ya dice mucho y nos da mucha esperanza de que efectivamente vientos de cambio vienen. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nos quedamos con su mensaje.